¿ya? Y lo que fue después, primero la chilenización y después la nacionalización del cobre, ¿ya? Entonces, nosotros vimos los gobiernos de Jorge Alessandri, ¿ya? Que gobernó Chile entre 1958 y 1964. Después vimos el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Que gobernó entre el 1964 y 1970, y finalmente el gobierno de Salvador Allende, que gobernó entre 1970 y 1973, porque ahí ocurrió el golpe. Recuerden que él fue elegido para gobernar hasta 1976, pero como ocurre el golpe, su gobierno llega hasta septiembre, hasta el 11 de septiembre de 1973. ¿Ya? Nosotros vimos los gobiernos, vimos los cambios que fueron ocurriendo y vimos que los problemas no comenzaron con el gobierno de la crisis a la que se llegó para llegar finalmente al quiebre de la democracia. No fue solamente en el gobierno de Salvador Allende, sino que los problemas se venían arrastrando desde antes, ¿ya? La situación económica, la situación política, ¿ya? Después los cambios sociales que hubo también fueron resultado de varios gobiernos, o sea, del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que conocer eso para poder entender por qué se llegó a un golpe de Estado. Ahora, nosotros hoy día vamos a ver tres puntos de vista por los cuales se interpreta este golpe de Estado y el quiebre de la democracia. En el fondo es poder entender desde el punto de vista político, económico, social, cultural incluso, por qué se llegó a este golpe de Estado y al quiebre de la democracia, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver hoy día. Entonces, dice, objetivo, analizar y comparar distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia, ¿ya? Esta imagen es la que nosotros llegamos al final de la clase el martes pasado, y es la imagen que más representa este golpe de Estado y el quiebre de la democracia. ¿Por qué? Se está bombardeando uno de los símbolos de la organización democrática, ¿ya? Que es el Palacio de la Moneda, ¿ya? La sede del poder, de uno de los poderes más importantes, que es el poder ejecutivo, ¿ya? Entonces, es la imagen simbólica de este quiebre, ¿ya? De esta ruptura democrática en Chile, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una introducción. Dice, los procesos históricos son multicausales, es decir, son muchas las causas, no es una sola, ¿ya? Por lo que los factores que intervienen en ellos no solo son políticos, sino también sociales, económicos y culturales, ¿ya? O sea, no es un solo factor, una sola causa, sino que son varios los que van a intervenir, ¿ya? Y que van a desembocar en este caso, en este golpe de Estado. Dice, por la importancia que tuvieron el golpe de Estado y el régimen que se instaló posteriormente en la configuración de la realidad chilena actual, es necesario conocer algunas visiones o interpretaciones de las causas que llevaron a la crisis de la democracia en Chile durante la década de 1970. Es decir, este hecho ocurrió, se desencadenó, digamos, toda la crisis ya finalmente en 1973, pero como nosotros vimos en la clase anterior, venía desde antes. Y este hecho, este golpe de Estado, la instauración de un sistema, de un régimen político que duró 17 años, trae consecuencias hasta la actualidad de cómo nosotros nos entendemos desde el punto de vista de la política, ¿ya? Entonces, uno puede decir, pero si esto pasó hace mucho tiempo, pero tiene consecuencias todavía en la actualidad, ¿ya? Entonces, por eso también es importante conocer algunas de las visiones que plantean algunas personas sobre este hecho histórico para nosotros. Ya. La primera parte vamos a ver unas visiones que enfatizan los factores políticos externos, es decir, tratan de explicar este hecho a través de la política que había en la época desde el punto de vista externo, o sea, lo que estaba pasando afuera, ¿ya? Y nosotros sabemos que en los años 70 estaba vigente lo que se llamó la Guerra Fría,
¿Mm? Entonces, dice, visiones que enfatizan los factores políticos externos. Dice, el mundo a partir del término de la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos polos ideológicos que lucharon por ampliar sus áreas de influencia e imponer no solo su visión política, sino también sistemas económicos, sociales e incluso culturales. ¿Ya? Esta rivalidad que no enfrentó militarmente de manera directa a Estados Unidos y a la Unión Soviética, se ha denominado Guerra Fría. América Latina no estuvo ajena a estos conflictos. Es decir, hablamos de factores políticos externos porque son hechos que ocurren fuera de Chile, pero que van a influir acá. ¿Ya? Recuerden que una vez que termina la Segunda Guerra, quedan dos potencias, ¿ya?, dominando, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos potencias son muy distintas, ¿ya? Su organización, su visión política, económica, son muy diferentes las dos, ¿ya? Y esta rivalidad los va a llevar a enfrentarse en distintos aspectos, pero nunca se enfrentaron militarmente, ¿ya? Entonces se van a enfrentar esa rivalidad en lo que es, por ejemplo, en el deporte, quién era mejor, en la ciencia, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la exploración espacial, el primer satélite, el primer hombre que circuló, digamos, alrededor de la Tierra, la llegada a la Luna, ¿ya? Todo eso era una rivalidad en que cada una se trataba de dominar o estar por sobre la otra, ¿ya? Y acuérdense que Guerra Fría se llama así porque no se enfrentaron nunca directamente de manera militar, sino que siempre a través de otros conflictos, ¿ya? Vietnam, por ejemplo, la Guerra de Corea, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, América Latina, ¿qué rol tenía que ver en esto? Recuerden que en América Latina ocurrió en el año 59 la Revolución Cubana, ¿ya? En que el líder, que es Fidel Castro, implanta un régimen socialista en la isla de Cuba. Pero Cuba no está en cualquier parte, ya no es de América Latina. Acuérdense que es una isla que está muy cerca geográficamente de Estados Unidos, de todo lo que es la zona de Florida. ¿Mm? Entonces, al implantarse ahí un régimen socialista que posteriormente se acerca mucho a la Unión Soviética, Estados Unidos lo ve como una amenaza para, digamos, su zona de influencia, ¿ya? Y además, este movimiento revolucionario en Cuba se veía como un impulso para los futuros movimientos revolucionarios en Latinoamérica. Es decir, no solamente estaba la cercanía geográfica, sino que también estaba el que si este país pudo hacer un movimiento revolucionario, otro también podría realizarlo, ¿ya? Entonces, Estados Unidos ve una amenaza en todos estos hechos para la zona de influencia. Acuérdense, la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, en Chile ocurre la llegada al poder del presidente Salvador Allende, ¿ya?, que en su programa traía una serie de reformas estructurales, ¿ya?, como por ejemplo la reforma agraria, reforzar la reforma agraria. Acuérdense que la reforma agraria era reformar todo lo que era la tenencia de la tierra, ¿ya? Todo lo que tenía que ver con el dominio y la propiedad de la tierra, y mejorar también la capacidad productiva de estos terrenos. Y en la minería también estaba lo que era la chilenización primero y la nacionalización, en el caso de Allende, la nacionalización de los yacimientos de la minería, pero no solo del cobre. El cobre es la más destacada, porque se nacionalizaron también todo lo que tiene que ver con el carbón, con el salitre. Ahora, esto, ¿qué es una amenaza para Estados Unidos? Porque Allende llegó al poder a través de la vía democrática. Recuerden que nosotros vimos, ganó en una elección entre Jorge Alessandri y Radomiro Tomic. Nosotros vimos hasta los resultados en que ganó por un estrecho margen y que el Parlamento, en este caso el Congreso, tuvo que ratificar ese triunfo, ¿ya? Entonces, esta llegada de Allende al poder fue visto por Estados Unidos como una amenaza para su zona de influencia. Además, no tenemos que olvidar que en la minería había importantes capitales norteamericanos, ¿ya?
que muchos empresarios, dueños de estos yacimientos, también acudían a su gobierno, al gobierno de Estados Unidos, para que ellos pudieran proteger en cierta manera sus inversiones, ¿ya? Entonces, ahora, esta amenaza para Estados Unidos era que podía ocurrir otra Cuba, o sea, podía venir otro movimiento revolucionario en el caso de Chile. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Intervino a través de organismos de inteligencia y toda esta información antes estaba guardada, clasificada, bajo secreto, pero cuando van pasando los años, ya esto ya se va desclasificando, o sea, se empiezan a conocer información. Entonces todo esto se ha ido comprobando a través de la desclasificación de una serie de documentos de la CIA, ¿ya? La Agencia Central de Inteligencia, ¿sí? Y que cómo influyó, cómo intervino Estados Unidos en Chile. Y se contempló operaciones de sabotaje, ¿ya? Adoctrinamiento militar, utilización de recursos financieros para apoyar propaganda a través de la prensa y los partidos de oposición al gobierno, en este caso al gobierno de Allende, ¿ya? Es decir, se intervino en Chile, primero, bueno, Allende no fue candidato una sola vez a la presidencia, sino que fueron 3 veces las que él fue candidato y ya siempre se trató de intervenir para evitar que él fuera candidato, ya en esta última elección también, evitar que fuera candidato y evitar que ganara la elección. Sin embargo, igual triunfó en esta elección en el año 70, ¿ya? Entonces, aquí Estados Unidos hizo todo lo que pudo para que mantener, digamos, su zona de control, de influencia en América Latina y evitar, según su punto de vista, evitar que ocurriera en Chile otra Cuba o otro movimiento revolucionario, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con agentes externos, o sea, factores que ocurrían fuera de Chile, pero que van a intervenir también en Chile. Ahora, esta segunda visión tiene que ver con factores políticos internos, o sea, lo que ocurre dentro de Chile, ¿ya? Dentro del país. Y se habla de un agotamiento del sistema político electoral chileno, ¿ya? Este sistema político electoral estaba vigente desde la Constitución de 1925, ¿ya? Recuerden que estamos hablando de 1970, 1973, y la Constitución estaba vigente desde 1925. Ahora, este sistema político electoral fue cada vez incluyendo nuevos votantes, ¿ya? Votantes que pertenecían a los sectores medios, a los sectores más populares, y el sistema político también incluyó o fue incluyendo cada vez más partidos que eran de base más bien obrera, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, que eran uno de los más, acuérdense, de los más antiguos en Chile, ¿ya? Y que junto a los políticos, a los partidos políticos tradicionales van a hacer funcionar todo este sistema que más o menos se iba adecuando a los cambios que fueron ocurriendo, ¿ya? Siempre fueron incorporándose más personas, los sectores medios, todo para poder participar. Acuérdense que eso también lo vimos nosotros, que las mujeres empezaron, acuérdense que se les dio el derecho a voto, los sectores medios también. ¿Por qué? Porque tenían más acceso a la educación, trabajo, ¿ya? Está también todo lo que constituían los sectores más populares, ya acuérdense que ya se les va a otorgar el voto, por ejemplo, en los 70, a las personas que no sabían leer y escribir, ya, que todavía eran un número importante. Ahora, estos partidos o esta forma de funcionar de los partidos políticos había sido un elemento que había funcionado hasta la época, ¿ya? ¿Por qué? Siempre acá se hablaba de 3 sectores, los 3 tercios que también aparecen en algunos textos, ¿ya? Que en la parte política se habla del sector de izquierda, centro y derecha, ¿ya? Ahora, los sectores de derecha e izquierda siempre son como más, son muy distintos, ¿ya?
y no tienden a acercarse ni a negociar muchas veces. Ese rol lo cumplían los partidos que estaban en el centro político, ¿ya? Y el Partido Radical, en una primera instancia, cumplía ese rol de negociador, ¿ya? Como ellos estaban al centro, ellos negociaban, incluían a los sectores de izquierda y derecha, y negociaban con estos partidos para poder solucionar los problemas que iban ocurriendo en la parte política. Sin embargo, el Partido Radical posteriormente es reemplazado por otro partido, que era el Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Y este Partido Demócrata Cristiano fue cambiando esta negociación, y al final su planteamiento se hizo más excluyente, es decir, no incluía a los otros sectores, ¿ya? Ni de la izquierda ni de la derecha, por lo tanto el rol de negociador se fue perdiendo, ¿ya? Si yo mantengo mi posición y no soy capaz de negociar ni con la izquierda ni con la derecha, cumpliendo un rol, digamos, de centro político, se va perdiendo esta negociación. Entonces, todos los tres sectores, ya sea izquierda, centro y derecha, fueron cada vez planteando mayormente un programa político o ideas políticas excluyentes, es decir, que no incluían al resto. Entonces la negociación se hizo cada vez más difícil. Y en política, para llegar a solucionar los problemas, muchas veces hay que negociar, ¿ya? Hay que negociar algunas cosas. Por ejemplo, estoy hablando de negociar abiertamente, no esas negociaciones escondidas que hay por ahí de repente, no, sino que negociar abiertamente los temas para llegar a un punto, ¿ya? Porque uno no se puede mantener, es imposible mantener una idea hasta el final sin negociar con los otros, porque muchas veces es necesario negociar y llegar a acuerdos. En la política, la democracia funciona de esa manera, ¿ya? Entonces se agotó este sistema así. Ahora, a esto se agrega que se pierde la gobernabilidad, es decir, los partidos políticos empiezan a desprestigiarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se negociaba y se llegaba a acuerdos a puertas cerradas, es decir, se llegaba a algunos acuerdos en que no se informaba, la opinión pública no sabía, o en ese momento no había la posibilidad de informarse. Recuerden que estamos hablando de los años 70, en que no había todos los medios de comunicación que nosotros tenemos, ya sean los masivos, los digitales, etcétera, ¿ya? Entonces era más difícil que las personas pudieran informarse de todo al instante, ¿ya? En este momento, pues, la gente, los periodistas en general, investigan los temas y se da a conocer la información rápidamente. Ahí no. Entonces los partidos políticos empezaron a perder prestigio, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que no son creíbles, por ejemplo, que la gente no los va a seguir, a pesar de que en esa época había mucha gente que pertenecía a los partidos políticos, ¿ya? Mucho más que ahora, por ejemplo. Entonces, esto también es un hecho que va a influir en que ya la crisis empieza ya a aumentar. Lo otro, lo que dijimos antes, hay proyectos políticos globales excluyentes entre sí, es decir, los sectores políticos de izquierda, centro y derecha, cada uno tiene su propio proyecto político para Chile, y que quieren cambiar todo, pero que no incluyen a los otros, ¿ya? O sea, yo gobierno solo y no gobierno con los otros, ¿ya? Todo esto va a llevar ¿a qué? A la radicalización, es decir, los partidos, las ideas, las tendencias políticas se radicalizan, o sea, no negocian con el resto, ¿sí? Me quedo en mi punto. La polarización, acuérdense que polarización viene de, para compararlo, polos de la Tierra. Los polos de la Tierra, norte y sur, no se juntan, no se unen, se separan, están separados ahí, ¿ya? Entonces la polarización política significa que los sectores, cada uno está en su bando y no se van a acercar al otro, no van a negociar. Entonces la sociedad está dividida, o sea, es de una tendencia política o sea, es de otra, ¿ya? No hay términos medios, no hay negociación, nada de eso. Y se plantea incluso
la lucha de clases en algunos momentos en que los sectores populares van a luchar contra los sectores más acomodados, ¿ya? La oligarquía que antes había mantenido el poder político sin la intervención de otros sectores, ¿ya? Entonces se habla de una lucha de clases. Y muchos plantearon toda esta crisis y acudieron a las Fuerzas Armadas como solución al conflicto, ¿ya? Entonces, aquí se vio como que era lo único que podía reordenar un poco la situación interna, ¿ya? Y las Fuerzas Armadas fueron planteadas como una solución a este conflicto, ¿ya? Tenemos entonces la visión de los factores externos, todo lo que implicó la Guerra Fría, la zona de influencia que mantenía Estados Unidos en América Latina, ¿ya? Y la segunda visión tiene que ver con los factores internos, o sea, lo que estaba ocurriendo en Chile desde el punto de vista político, ¿m? Que se agotó la forma de hacer la política, que se fueron dando situaciones como la polarización, ¿ya? La lucha de clases, etc., en la parte política. Y una última visión es que se enfatizan los factores sociales, ¿ya? Aquí nosotros habíamos visto también anteriormente en las otras clases en que hay grupos que antes estaban marginados o apartes de la vida nacional, ¿ya? Y estos grupos que estaban marginados, sus aspiraciones políticas, sociales, fueron canalizadas por partidos políticos de centro y de izquierda. Es decir, las aspiraciones que tenían estos sectores fueron llevadas a cabo o tomadas por partidos o de centro o de izquierda, ¿ya? Recuerden que aquí nos tenemos que olvidar todo lo que son grupos que antes no participaban de la vida política, ¿ya? Prácticamente no tenían opinión, muchas veces, y gran parte de la vida política chilena estuvo dominada por el sector más acomodado, la llamada oligarquía, ¿ya? La élite también, que se le llama, que eran los que tenían el control económico, el control político y también todo lo que era la parte social y cultural también. De hecho, eran muchas veces imitados por otros grupos sociales, por su forma de vida, ¿ya? Por lo tanto, aquí estos grupos ya empiezan a ser más visibilizados y empiezan a organizarse y a participar, a opinar. El Parlamento ya empieza a tener personas, no eran los mismos de siempre, con los mismos apellidos, con las mismas familias, sino que ya empiezan a haber personas que venían de los sectores medios y a participar en la política. Acuérdense del presidente Arturo Alessandri, ¿ya? Que fue del primer presidente que venía de hecho era hijo de migrantes. ¿Mm? Ya, otra situación también tiene que ver con la reforma agraria. ¿Ya? Recuerden que la reforma agraria era una reforma, cambios a la tenencia de la tierra en Chile, la tenencia de las tierras rurales. Entonces, esta implementación que se hizo desde el gobierno de Jorge Alessandri en una reforma muy pequeña que se le llamó la reforma del macetero, se incrementó con el gobierno de Eduardo Frei Montalva y con el de Salvador Allende. Al empezar a aplicar esta reforma agraria, se conoció o se hizo visible la realidad del mundo rural, un mundo que había quedado atrasado en todo, ¿ya? De hecho, muchas veces a los campesinos no se les respetaban los derechos laborales, no podían organizarse, ¿ya? Ahí empiezan a haber después sindicatos, cooperativas en que se agrupaban los campesinos. Entonces acá se vio un mundo que estaba más atrasado, que era ineficiente en cuanto a la producción, y también mostró desigualdades y pobreza en las condiciones en que vivían los campesinos y sus familias. Acuérdense que estaba todavía el sistema de los inquilinos. Todavía funcionaba el sistema de los inquilinos en que trabajaban para el dueño de un fondo, de una hacienda, que era su patrón, ¿ya? Que trabajaban a cambio de vivienda y un terreno, por ejemplo, para tener un huerto familiar.
¿ya? Pero si ya la persona no servía, no trabajaba más para ese patrón, tenía que irse. La casa no era de él. Entonces, todo está, y la forma, muchas veces los dueños de las tierras rurales, agrícolas, no invertían tampoco para mejorar, por ejemplo, la producción, ¿ya? La producción agrícola. Entonces también todo eso se juntaba, ¿ya? Ahora, en las zonas rurales, los campesinos entonces empezaron a organizarse también. Esto va a ocurrir también en las zonas urbanas, en que los pobladores también empiezan a participar, a organizarse, sobre todo a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva, con la llamada promoción popular, ¿ya? En que se organizan, nosotros mencionamos, por ejemplo, las juntas de vecinos, ¿ya? Eh, en que van también a participar, en cierta manera, porque antes no lo habían hecho, en las decisiones de la municipalidad, por ejemplo, decisiones políticas, para mejorar las condiciones de vida también, ¿ya? Ahora, eh, dentro de la parte social también se presentan lo que se llaman, a ver, la disociación, o sea, no concuerdan, no hay coordinación entre el marco legal vigente con la Constitución de 1925 y las transformaciones estructurales que proponía la Unidad Popular o la coalición de partidos que llevaron el poder a Salvador Allende, ¿ya? Entonces, esto de que no se pudieran hacer los cambios, que la organización política del país no permitía que se hicieran estos cambios, hizo que el programa de Allende entonces no se pudiera llevar a cabo, ya no se podía cumplir. Y las expectativas que se habían creado eran bastante altas, ¿ya? Se hablaba de un gobierno popular, ¿ya? Para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Entonces, todo esto no se pudo llevar a cabo, por lo tanto las expectativas que habían aumentaban cada vez más y se pedían o se exigían los cambios que se habían prometido. Sin embargo, esto no podía llevarse a cabo. Además que la oposición también a Allende no permitía tampoco que se llevaran a cabo estos cambios, ¿sí? Y empiezan a haber, nosotros veíamos también muchas manifestaciones en contra del gobierno de Allende, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Los sectores dominantes, es decir, las clases más acomodadas, apelaron entonces a los militares para el restablecimiento del orden, ¿ya? Aquí hay tres visiones que yo rescaté porque hay muchas, ¿ya? Yo rescaté desde distintos puntos de vista lo que tiene que ver con la situación, cómo se involucraron factores externos, factores internos y la parte social, ¿ya? Que lo rescaté de un texto de tercero medio, ¿ya? Tercero medio que en algunos colegios está vigente, que hay mucha visión, entonces es bastante difícil. Unos precisamente seguir militares neutros. Entonces aquí está todo lo que es la población, todo lo que va a influir en todo lo a que al final terminamos en un golpe de Estado y en una crisis de la democracia. Esto es lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? La crisis económica, ¿ya? Fuga de expertos, déficit de insumos importados, huelgas, paralizaciones. Yo les hablé de que paralizaron, por ejemplo, los camioneros, los dueños de los camiones, y los camiones son un rubro muy importante para el abastecimiento, y lo son todavía en la actualidad, para el abastecimiento de productos en todo Chile, ¿ya? Nosotros dijimos que las empresas fueron intervenidas y muchas veces los interventores que fueron nombrados no tenían experiencia, entonces también fracasó todo eso, ¿ya? Y la situación económica que nosotros no podemos olvidar que tiene que ver con, por ejemplo, la inflación, ¿ya? Bastante alta. Acuérdense que inflación es el aumento de los precios de manera sostenida en un tiempo importante, ¿ya? Entonces aquí hay varias cosas que se van a juntar y para llegar a esto, ¿ya? Que es
es el, digamos, el tema que nos corresponde a analizar hoy día, que era en general visiones que tratan de explicar, y nosotros yo lo guía a los factores que tratan de explicar este golpe de Estado y la ruptura de, en este caso, el quiebre de la democracia. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir. Dudas, consultas, chiquillos, a través de, pueden usar el micrófono o pueden por el chat. Aportes, dudas.